todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer dos tipos de posavasos. Como estamos en otoño, he pensado coger telas que vengan bien para la época. Son muy fáciles de hacer, así que no tenéis excusa. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para este primer posavasos vamos a necesitar un trozo de tela, y guata de algodón. Primero cogemos la tela, la doblamos dejando el derecho hacia el interior, debajo colocamos la guata y encima de la tela colocamos el patrón. Lo sujetamos con alfileres y vamos a marcarlo todo alrededor. Os voy a dejar en la caja de información el link para que os podáis descargar los patrones de los posavasos. Quitamos el patrón y volvemos a colocar los alfileres. Marcamos un trocito como de 3 centímetros que vamos a dejar sin coser. El resto, todo alrededor, vamos a coserlo con pespunte a máquina. Una vez que esté cosido, le vamos a recortar dejando una costura como de medio centímetro. Para recortarla he cogido las tijeras de zigzag. Cuando lleguéis a la parte que hemos dejado sin coser, dejar un poquito más de tela. ¿Veis cómo he dejado como 1 centímetro? Ahora abrimos las dos telas y vamos a dar la vuelta a la hoja. Hacemos bien la forma y con algo que tenga punta vamos a ir sacando las esquinas, tanto la de la parte de arriba como la de la parte de abajo. Y ahora vamos a meter hacia adentro el centímetro que hemos dejado en ambos lados, haciendo bien la forma redondita de la hoja para coserlo. Podéis hacer como he hecho yo, plancharlo primero para que así vaya cogiendo su forma. Y una vez que esté planchado, vamos a coserlo con una puntada escondida. Le damos unas puntadas y lo rematamos. Ahora cogemos un boli que podamos luego borrar con calor y le vamos a marcar los nervios de la hoja. Primero vamos a hacer uno de un extremo al otro y después le vamos a hacer ramificaciones. Eso ya lo podéis hacer a vuestro gusto, si queréis más o si queréis menos. Primero voy a pasar un pespunte al ancho de la patilla todo alrededor de la hoja. Y después
Voy a pasar las ramificaciones 2 veces por cada línea para que se note más. Y luego lo vamos a planchar para quitar el boli. Coger un color de hilo que destaque para que se vea más bonito. En esta verde he llegado con las líneas del pespunte hasta el final. Y ya tenemos nuestro primer posavasos hecho. Para el segundo posavasos necesitamos la tela que vayamos a querer poner. En este caso es de tonos marrones y amarillos. Y la guata. Un trocito de guata. Empezamos colocando la guata entre las telas. Colocamos la guata como estáis viendo y después doblamos la tela. Cogemos nuestro patrón y sujetamos todo con alfileres. Ahora cogemos el boli y marcamos la hoja todo alrededor. Acordaos de coger siempre un boli que podáis borrar o una tiza que podáis borrar. Como marcamos por el derecho de la tela, no queremos que luego se queden marcas cuando tengamos nuestro trabajo terminado. Quitamos el patrón, pero dejamos los alfileres donde estaban, sujetando la tela y la guata a la vez. Y ahora vamos a pasar un pespunte por la línea que hemos marcado. Ahora vamos a pintar las ramificaciones de la hoja. Yo las he hecho más o menos como creo que podrían quedar. Y luego, una vez que ya la tengáis marcada, pues coséis a máquina como hemos hecho en el posavasos anterior. La repasáis 2 veces para que se marque más y queden más bonitas. Y una vez que ya lo tengáis hecho, pues la vamos a planchar para quitar la marca del boli. Y ahora lo vamos a recortar. Vamos a dejar una costura como de 2 o 3 milímetros, con mucho cuidado sin llegar a cortar el hilo. En este caso ya he usado unas tijeras normales. Así vamos a recortarla todo alrededor. Y ya tendríamos nuestro segundo posavasos con forma de hoja terminado. Y este es nuestro trabajo terminado de hoy. Hemos hecho 2 posavasos con formas de hojas. Hemos escogido telas otoñales, ideal para la época del año en la que estamos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.